Bueno, entonces, esta clasificación de llamas laminares o llamas de premezcla es tan válida para las llamas, de llamas turbulentas y de llamas de difusión, es tan válida para las llamas laminares como para las llamas de premezcla. O sea, una llama de premezcla puede ser laminar o turbulenta, y una llama de difusión también puede ser laminar o turbulenta. Bueno, un ejemplo típico de una llama laminar de premezcla sería el quemador Bunsen a bajo caudal. ¿Eso es los atmosféricos? Claro, este es un quemador atmosférico. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, este es un esquema de cómo, ustedes no lo van a tener en las primeras, porque lo agregamos recientemente. Pero bueno, después hacemos una copia. Es un esquema de cómo funciona un quemador Bunsen. O sea, hasta la aparición del quemador Bunsen, las llamas más utilizadas eran las llamas de difusión. Eso no había llamas de difusión. Entonces eran llamas más frías, llamas más largas, y que generaban la producción de carbono libre, además de dar radiación, después genera el depósito de carbono en las superficies frías. Una vez que toma contacto con una superficie fría, el carbono se deposita y genera esa suciedad que ustedes a veces ven en quemadores donde no están bien calibrados. Entonces, funcionando como quemador de premezcla, el quemador Bunsen tiene un inyector de gas que libera el gas en el ingreso de un tubo, y esa expansión del gas a partir de la inyección genera una inducción de aire, denominado aire primario. ¿Por qué? Porque es el primer aire que toma contacto con el combustible, con el cual se mezcla. Entonces, como les decía, acá hay un efecto de expansión del gas que induce el ingreso de aire primario. Una vez mezclado el aire con el combustible, tiene suficiente tiempo como para homogeneizar esa mezcla, hasta que llega a la cabeza del quemador. Y en la cabeza del quemador se genera la llama. Entonces, fíjense, el gas se inyecta a una velocidad relativamente alta, va perdiendo velocidad y mantiene su velocidad a lo largo del conducto y nuevamente se eleva en el lugar de la combustión. Entonces esto sería esquemáticamente cómo funciona un quemador de premezcla de tipo atmosférico. Atmosférico, ¿por qué? Porque el aire inducido proviene de la atmósfera. Otra manera es inyectarlo mecánicamente, a través de un soplador o un ventilador. Pero en este caso, bueno, es el quemador más básico, o sea, que originalmente se utilizó luego del quemador de difusión, y inyecta el aire atmosférico a través de la inducción del chorro de gas. Este es el que se utiliza, por ejemplo, en los artefactos domésticos, con un registro del ingreso de aire primario a través de esta zona. Ese sería de premezcla. Claro, el quemador Bunsen puede funcionar como de premezcla, tanto de premezcla como de difusión. Si nosotros de alguna manera cerramos el ingreso de aire primario, finalmente acá lo que vamos a tener es solamente gas combustible. Y el combustible va a salir por el extremo del quemador y va a quemar con las características de una llama de difusión. Ahora bien, alejado de la punta. Estaría alejado.
No, eso tiene que ver con la velocidad. Primario, Sí, en realidad en ese caso todo el aire lo toma de la atmósfera. Ahí no hay diferencia entre primario y secundario, porque todo el aire proviene de la atmósfera. En cambio en el de premezcla sí, hay una inyección de aire primario y luego se completa la reacción a través del aire secundario. Bueno, esto sería lo que es básicamente un quemador de premezcla. Pero aquí se podría hacer laminar o turbulento, depende de la velocidad. Claro, entonces en función de la velocidad con que se inyecta el gas, este quemador puede funcionar como llama de premezcla, como de laminar, como turbulento. Con el que sigue en el lugar de la llama, ¿es lo mismo eso o así? Cada No, se mide en la salida de combustible y ahí se toma la característica del escurrimiento. Bueno, como ejemplos de llama de premezcla turbulenta, puede ser el caso del motor de combustión interna, pero en el ciclo Otto, no el ciclo diésel, sino el ciclo Otto, donde se produce la mezcla entre combustible y comburente en la instancia previa al ingreso de la cámara de combustión. Entonces, la mezcla ingresa a la cámara de combustión, la mezcla combustible-comburente, y a través de una cierta energía de activación, como es la bujía, la chispa que tiene la bujía, se inicia el proceso de combustión de esa mezcla que está dentro de la cámara de combustión. Eso era el aporte de temperatura. Ya, eso, recuerda que si hablamos, el triángulo del fuego tiene que ver combustible, comburente y temperatura. En realidad se habla de energía de activación. La temperatura es una consecuencia de la reacción que se genera a través del aporte de energía. Bueno, entonces esto es lo que sucede en un motor de ciclo Otto. Otro... No, se le dice del ciclo turbulenta porque por ejemplo la alta presión En general, la turbulencia favorece una propagación homogénea. En la medida que la mezcla de combustible y comburente sea más homogénea, la propagación del fin de llama es más regular. Y esa homogeneidad se genera a partir de la turbulencia. O sea, en la medida que hay más turbulencia, hay más posibilidades de hermanar, por llamarlo de alguna manera, el combustible con el combustible. Generar una mezcla lo más homogénea posible. Otro ejemplo de llama de premezcla turbulenta son los quemadores para caldera. Y finalmente los equipos de calefacción. El caso de llamas de difusión laminar, o sea, laminar a baja velocidad o bajo sección de pasaje. Tenemos el caso del encendedor de cigarrillos. Tenemos bajos caudales. Sí, estamos en llamas de difusión. ¿Yo dije premezcla? No. Bueno, otro ejemplo sería una llama piloto, donde nuevamente tenemos bajas velocidades, bajos caudales. Y finalmente el gas que se difunde a través de un poro y se enciende. Por ejemplo, cuando tenemos una falla en el material, una pérdida de gas muy chiquita y se genera una llama del otro lado, bueno, en este caso una llama de difusión laminar. Y por último, ejemplos de llamas de difusión turbulenta. Tenemos el caso de quemadores industriales, donde tenemos quemadores con orificios de salida relativamente grandes o caudales grandes, o sea, grandes caudales calóricos. Esto nos genera los tipos de llama de difusión turbulenta. Y otro ejemplo de llama de difusión turbulenta sería
la combustión de la gota que se genera en un motor de ciclo diésel.